Como sabréis, siempre me gusta plantearme objetivos al inicio de cada temporada y hay veces que los consigo, veces que no, y bueno, a veces también tengo que actuar o tomar decisiones o medidas que cambien el rumbo del proyecto. Ahora os cuento a qué me refiero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario en el que hablo de todo lo que me rodea respecto al mundo del podcasting. Traigo noticias, eventos, opiniones, herramientas, consejos, todo lo que te puede ayudar. Desde los micrófonos de EOB Productora te invito a que descubras el tema que te traigo hoy porque de verdad que es toda una sorpresa, o al menos es mi opinión, creo que os va a sorprender. Vamos al lío. Antes de comenzar con el episodio de hoy me vais a permitir unos minutitos para que dé las gracias a todas las personas que hacen posible que este contenido llegue a vuestros oídos completamente gratis cada día de la semana, bueno, de lunes a viernes. Esto es posible gracias a su inyección de cafeína virtual a través de Ko-fi, como todo lo que podéis ver en alotroladodelmicrofono.com/café. Ahí conoceréis todos los detalles. Y ahí es donde entraron Alan, del podcast del Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Yayo Friki, del podcast Los viejos frikis nunca mueren, Santi, un oyente VIP, del podcast Un mundo violento, David y Crono, un oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, Aguel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero, Xavi, del podcast Eco en Frecuencia, David Bernat, del podcast Game Melch y Ocio 2.0, y de la iniciativa Podgaming, de la que os hablaré la semana que viene, Ali Blue Box, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box, David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes a Spot, Soda Pop, del podcast Planeta Bob, y Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast. Desde aquí, muchas gracias a toda la familia de cofiteros y cofiteras que cada mes seguís impulsando este proyecto, y si vosotros también queréis apoyar este Metapodcast diario, pues podéis hacerlo desde tan solo 3 euros al mes entrando en alotroladodelmicrofono.com/café, como os decía antes, y allí descubriréis todas las ventajas que obtendréis al poner vuestro granito de cafeína virtual cada mes. Y después de este repaso, me gustaría añadir a 4 personas más que han estado o están apoyando también el proyecto mediante otra vía. Ellos son David, Leo, Paul y Jorge. Los 4 suscriptores que ha tenido hasta la fecha la versión premium de este podcast, o sea, el destilado del micrófono, los cuales se apuntaron pues prácticamente en cuanto lo lancé, en cuanto salió esta versión premium, ¿no? Y que durante estos últimos 6 meses más o menos pues han estado o están suscritos todavía. Y es que gracias a estos 4 apoyos he estado trabajando y sigo trabajando en esta faceta premium del podcast que se ofrece en una versión compactada, por adelantado y sin publicidad, pero que he decidido, estoy ahí, yo creo que sí, voy a decidir clausurar al final de esta temporada. O al menos hacerlo si no mejora mucho el número de suscriptores. Veréis, como decía, han sido 4 los suscriptores que se apuntaron cuando salió esta modalidad a principios de temporada, 2 de los cuales ya se han dado de baja y oye, desde aquí no puedo hacer otra cosa que agradecerle su apoyo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues no ha salido todo lo bien que esperaba y aunque aún hay tiempo para que esto mejore, pues todo indica que no va a ser así. Pero bueno, el caso es que le he estado dando vueltas. Y aunque me gusta mucho la plataforma Mumbler, y de hecho estoy suscrito yo a varios otros podcasts premium que se publican allí, que me llevo a mi podcatcher, y bueno, yo de hecho también tengo mi newsletter allí, os la envío a muchos de vosotros a través de esta plataforma. Pero quizás el hecho de ofrecer una versión premium del podcast, una versión anticipada, una versión, digamos, de ese tipo de podcasting, no es lo mismo que promulgo yo en este podcast. O al menos lo que yo practico con este podcast. Me explico. Aquí, en la versión en abierto que estáis escuchando, aunque otros muchos la habrán escuchado la versión privada, en la versión premium, aquí ofrezco contenido corto, de manera diaria y de manera gratuita, mediante patrocinios y menciones de mecenas que me apoyan, como los cofiteros que he leído antes. Allí, en el destilado del micrófono, aunque es el mismo contenido, la duración es distinta, ya que es una duración más larga, en torno a los 45 minutos y 1 hora, y claro, hay que tener en cuenta que no es un formato conversacional o narrativo, ahí son 45 minutos o 1 hora hablando yo solo,
hablando al micrófono igual que aquí, pero claro, en un formato mucho más largo, en secciones que digamos no están tan diferenciadas, aunque yo les pongo una cortinilla para separar unos a otros, y aunque también hay veces hay invitados igual que los hay al otro lado del micrófono, pues claro, es una sección, digamos, un poquito más densa. No es lo mismo que aquí, que son pequeñas pildoritas de 10-15 minutos. Allí es todas las semanas, una horita más o menos. Y quizás también ha fallado un poco el día de publicación. Y no es buena idea lanzarlo los viernes. Claro, los viernes o lo lanzas muy prontito, o en cuanto tardes un poco, que es lo que me ha pasado en algunas semanas, publicarlo ya al mediodía o a última hora de la tarde, o incluso algún sábado, porque he tenido mucho trabajo. Pues claro, al final la gente dice, pero es que para que me lo publiques el viernes por la tarde, que yo ya estoy en pleno fin de semana, pues ya me lo escucharé el domingo. ¿Y para qué me lo voy a escuchar el domingo cuando el lunes ya están abiertos en una versión más cómoda, ¿no? O a lo mejor es culpa del precio. Ojo, que son 3,99 euros al mes, el precio final para las personas que se suscriben, pero a lo mejor pues es un precio que la gente no está dispuesta a pagar por simplemente adelantar el contenido unos días. No hay un contenido premium, no hay un contenido, lo único que es contenido sin publicidad y una versión más concentrada y anticipada, pero realmente el contenido es el mismo. O quizás también el problema ha sido mi manera de promocionarlo, que estoy tan pendiente de promocionar los episodios diarios que creo que con una simple mención al destilado del micrófono por mis redes sociales habituales y por el canal de Telegram ya la gente se va a apuntar. Pues bueno, o que como decía también, pues la versión premium, la versión el destilado del micrófono no es acorde al tipo de podcast que yo promuevo desde aquí, o mejor dicho, al tipo de podcasting que yo promuevo desde aquí, que siempre digamos que estoy ondeando la bandera de que el podcasting es escuchable donde y cuando quieras, y aunque en este caso se puede aplicar estas mismas etiquetas, como hay que pasar por una pasarela de pago y una vez pasas allí ya te lo llevas donde tú quieras para escucharlo cuando tú quieras, pero claro, no es igual que cualquier podcast que lo encuentres en todas tus plataformas, sino que tienes que ir a Mumbler y luego sacártelo a una aplicación que lo soporte, en fin, que no he sabido dar con la tecla para hacer que esta versión destilada, pues triunfe como yo al menos me creía, que pensaba que alcanzar los 5 suscriptores a final de temporada, e incluso acercarme a los 20 para pasarme al plan Pro de Mumbler, y al final han sido 4, que luego se han quedado en 2, y bueno, en fin, que en conclusión este capítulo es una despedida, o más bien un comienzo de una despedida, ¿no? Porque no pienso parar de hacer el destilado del micrófono hasta final de temporada como poco, y que también, bueno, pues sirva un poco de lanzamiento de bengala de emergencia, ¿no? Para avisar de que, bueno, que tenemos ahí un barco que se está hundiendo y que si nadie acude en su ayuda, pues habrá que despedirse de él. ¿Qué le vamos a hacer? Pues oye, y esto no quiero que suene a chantaje, ni a amenaza, ni nada parecido. Como dije al principio de la temporada, pues hay decisiones que uno toma. Oye, yo voy a apostar esta temporada por hacer este formato. Y como he dicho al principio de este episodio, pues hay veces que hay que tomar decisiones o hacer cambios que hay que tomar. Y oye, pues no quiero, digamos, llegar al final de temporada, al último episodio de la temporada y decirles a los del destilado, oye, que esto se acaba aquí, no hay más capítulos. No, prefiero avisarles, oye, mira, está pasando esto, y no dar un portazo y despedirme, sino, bueno, avisar, quedan 50 capítulos todavía para cerrar temporada, y quizás este aviso pues sirva un poco de motivación para que aquellas personas que están pensando en suscribirse o no, y de esa manera pues me obliguéis entre comillas a continuar con el destilado, porque bueno, era algo que teníais pendiente pero nunca os habíais animado, y quizás para la próxima temporada pues sí que vengan más suscriptores, pero bueno, yo creo que no va a ser así. Pero bueno, prefiero grabar 50 capítulos antes para avisar de lo que va a pasar. Y oye, que se anima mucha gente, pues habrá que seguir. Que no se anima la gente, bueno, pues habrá que hablar con los compis de Mumbler para ver cómo cierro esto, o al menos continuar con las suscripciones para poder cobrar el mínimo posible que hay que hacer allí. Bueno, en fin, esto ya son problemas internos míos. Como dije al principio de temporada también, estas son dos maneras distintas de apoyar lo que hago. Por un lado, a través del Ko-fi, que digamos es la opción para apoyar el podcasting que yo realizo en global, un podcasting en abierto, que ya sea que apoya el podcast al otro lado del micrófono, que apoya también un poco la Spotlight, que apoya mi trabajo en EV Productora. Y otra forma pues es apoyar directamente a este podcast
con el destilado del micrófono. De esa forma, pues te llevas la opción más VIP, ¿no? Del propio podcast. No, Jorge, yo no quiero apoyar lo que haces por el podcasting, yo quiero apoyar este podcast y me quiero llevar la recompensa de este podcast. Pues así te llega antes, te llega sin publicidad y de una manera mucho más concentrada, mucho más directa. Y bueno, pues por delante, como os decía, quedan justo 50 capítulos que me servirán, bueno, pues para acabar tomando la temperatura a esta opción, a ver cómo acaba el proyecto, ver si se mantiene, si sube la temperatura, si baja la temperatura, si se acaba muriendo, en fin. De momento, como os decía, pues parece que la temperatura está bajando poquito a poco, décima, y que no ha sido una buena estrategia. El hecho de realizar el podcast o la manera de promocionarlo, bueno, quizás este episodio pues sirva como un llamamiento o quizás sirva como un consejo para todos aquellos que os lo estéis pensando y que a lo mejor, bueno, pues os encontráis en una misma situación que yo y estéis ahí, si sacar una versión premium, si no, o hacerlo de una mejor manera que yo, de una mejor forma que yo. Bueno, a lo mejor me dais un revés en toda la boca y os suscribís en masa y mañana tengo que decir, hoy vuelve el destilado y el año que viene volveré con muchos más capítulos. Bueno, dicho esto, ya sabéis cómo podéis suscribiros a ambas opciones, a la del Ko-fi o al destilado, pero tenéis ambas dos opciones en la web del proyecto, que es alotroladelmicrofono.com, donde además de las opciones de apoyo o suscripción, pues encontraréis todas las redes sociales donde estoy presente yo, donde está presente EOB Productora, todos los episodios anteriores con cada uno de sus enlaces, las formas de acceso a la comunidad de Telegram e incluso las formas de patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora os tengo que dejar y me voy al otro lado del micrófono, mejor dicho a la vida real, porque hoy es mi cumpleaños y quiero celebrarlo con la gente que me rodea. Que tengáis un gran día. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.